y vamos a abrir en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Trajimos todos la Biblia, ¿verdad? Ezequiel capítulo 47 dice así el versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, este varón es un ángel, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Cordel es una herramienta de medir, como podríamos decir un metro. Llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oro en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra esta tarde es predicada, es lanzada, es enviada, Señor, que ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice que puede hacer, Señor, que ocurra esta tarde en este lugar. Señor, esas sanidades, esas liberaciones. Queremos atar y reprender a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, poderoso y bendito Espíritu Santo, tienes la autoridad para hablarnos, ministrarnos y sobre todo consolarnos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Dios quiere transmitirle un mensaje al pueblo, y lo hace a través del profeta Ezequiel. Recuerden que en el Antiguo Testamento todavía no se había cumplido la promesa. Esa promesa que daba Joel, que decía que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Nosotros tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, pero en aquel entonces el Espíritu Santo no estaba sobre toda persona. Se movía a través de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Si Dios quería traer un mensaje, tenía que usar a este tipo de personas, y en este caso usó al profeta Ezequiel, y quería transmitir un mensaje, y lo hace a través de una visión que Ezequiel tiene. En esa visión, Ezequiel es llevado por un varón, por un ángel, que representa a Cristo. Por un varón, por un ángel, es llevado hasta la puerta de una casa. Esa casa es el templo. De hecho, en las otras versiones no dice casa, sino templo. Y este ángel lleva a Ezequiel hasta el templo, y de repente Ezequiel empieza a observar que empieza a fluir del templo, del umbral de la puerta del templo, un río, un caudal de agua. Y empieza a fluir y pasa por el altar, dice el texto que hemos leído, y empieza a fluir, y todo lo que toca ese río, si se pudiera leer Ezequiel capítulo 47, todo lo que toca ese río daba vida a todo lo que toca. De hecho, dice que tocaba el mar muerto, y el mar muerto donde no hay vida por el exceso de yodo, por el exceso de sal, dice que se convirtió en un río con muchísimos peces. No solamente el varón le hizo ver a Ezequiel esta visión, sino que le guía y empieza a caminar sobre el río. Empieza a caminar en medio de las aguas, y dice que empieza a caminar 2 kilómetros. Es la medida que sale ahí, 2 kilómetros. El primer medio kilómetro, la Biblia dice cómo el agua le llegaba a Ezequiel nada más por los tobillos. Y él podía caminar, él podía estar tranquilo, porque el agua de ese río, de ese caudal, le llegaba por los tobillos.
pero sigue caminando otro medio kilómetro más y ya el agua sube, ya el agua empieza a engullir un poco el cuerpo de Ezequiel y ya le llegaba hasta las rodillas. Dice que sigue caminando medio kilómetro más y ya el agua sube bastante y le llega a los lomos, a la cintura. Pero resulta que en el siguiente medio kilómetro ya Ezequiel se da cuenta que no tiene el control. Ya se da cuenta que no puede seguir caminando, sino que tiene, si quiere seguir continuando en esas aguas, ya tiene que ir a nado. Todos conocemos esta historia, creo yo, la gran mayoría. Pero ¿qué interpretación se le debe dar a esta visión de Ezequiel? ¿Cuál es la interpretación correcta? Porque una cosa es lo que tú crees, lo que tú imaginas, lo que piensas que el Señor te ha dicho, que yo creo que esto significa, yo creo que esta visión representa, eso está bien, eso es válido para ti, si tú lo consideras así, pero ¿qué interpretación correcta hay que darle a esta visión? Los que entienden dicen que esta visión se le debe dar un sentido espiritual, como a toda la palabra. Pero esta visión tiene un carácter espiritual. Y es curioso notar que cada vez que en la Biblia se menciona un río, un caudal de agua, y ocurren bastantes veces, cada vez que la Biblia menciona un río, alrededor de unos 85-90%, se refiere al poder de Dios, se refiere al mover del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el que se deja llevar, que el que se deja arrastrar, que el que se deja guiar por el Espíritu Santo, tiene vida. De hecho, en muchas ocasiones la Biblia denomina al Espíritu de Dios el Espíritu de vida. Y qué curioso es notar que cuando este río dice que empieza a fluir, todo lo que toca le da vida. El agua, en la Biblia, es símbolo del Espíritu. Qué curioso que cuando tú abres tu Biblia, lo primero que te encuentras es en el Edén, un río que brota del Edén. La Biblia comienza hablando de un río que brotaba, que surgía, que salía del mismo centro del Edén y empezaba a fluir, empezaba a correr en varias direcciones, dando agua, dando vida a todo lo que encontraba. Pero si te vas al final de la Biblia, al último capítulo, en Apocalipsis, capítulo 22, te das cuenta que la Biblia termina hablando también de un río que surge de Dios mismo, que surge del Padre y del Cordero, dice la Biblia, que es Jesucristo. Y surge y comienza a dar vida a todo lo que se encuentra. Es como que hay un mensaje que nos quiere decir que la vida comienza y termina dentro del río de Dios. El agua es señal, es sinónimo de vida. ¿Cómo saber, por ejemplo, si hay vida en otros planetas? La NASA no está buscando extraterrestres. La NASA no está buscando seres diminutos, no está buscando vida humana en otros países. La NASA lo único que está buscando es agua. Es que haya un resquicio de agua, porque ellos saben que donde hay agua hay vida. De hecho, las civilizaciones siempre se han desarrollado a los pies de los ríos, donde hay caudales de agua. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice que el justo tiene que ser como ese árbol que está plantado ¿dónde? Junto al río, para que dé fruto constante y permanentemente. Nosotros cuando estamos junto al río, damos fruto. El ser humano, dice la estadística, puede aguantar sin comer, yo no sé dónde está la estadística porque yo no aguanto, 40 días. 40 días sin comer, sin probar bocado. 40 días. Pero sin agua solo 3. 4 a lo sumo. A partir del cuarto día ya sufre una deshidratación severa que le va a producir la muerte probablemente. Por eso yo creo que Jesús en Juan capítulo 7, en una fiesta donde todos los judíos estaban presentes, en una fiesta donde todo el pueblo estaba ahí, se levanta con autoridad y le dice a todos y cada uno de ellos, Juan 7:37, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en mí. ¿Cuántos creen aquí en Jesús? ¿Cuántos creen verdaderamente en Jesús? Pues hay una promesa que dice: el que cree en mí, dice Jesús. Y no lo digo yo, lo dice Él. Y Él no es hombre para mentir. Él lo que dice lo cumple. El que cree en mí, de su interior, del interior de todo aquel que cree en Jesús, brotarán ríos de agua viva.
Y uno dice, wow, pero ¿qué son esos ríos de agua viva? Yo he escuchado testimonios que me parece estupendo, yo le doy veracidad, está maravilloso, que dice que la gente como que siente esos ríos físicamente, que siente como que hay agua que sale, maravilloso. Y es así, yo no voy a discutir las experiencias que cada uno tenga con el Señor, pero ¿qué son esos ríos de agua viva? ¿Qué es esa promesa que Jesús dio? Bueno, Jesús en el siguiente versículo lo explica para que no haya lugar a la duda. El versículo 39 dice, esto dijo, ¿de quién? Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. El Espíritu Santo es el río de Dios. ¿Cuántos alguna vez aquí han tenido sed? Pero no sed de, ay, me apetece un vasito de agua, ay, me bebería un refresquito ahora. No, sed de, se te seca la garganta, sed de que entras en un estado literalmente de desesperación por encontrar un vaso de agua. ¿Cuántos han tenido quizás esa experiencia? En ese momento, cuando uno tiene esa sed desesperante, el cuerpo como que se bloquea, el cuerpo entra en un estado de defensa y solo puede pensar en eso, en agua, en conseguir agua. Da lo mismo de dónde, da lo mismo cómo, solamente necesita agua. Da igual lo que tengas enfrente, da igual si hay otros placeres que se te puedan dar. Tu mente, tu cuerpo solo te pide agua. Así debería de ser nuestra sed por Dios. Así debería de ser nuestro deseo de buscar la presencia del Señor. Como dice Salmo 42:1, como el ciervo que brama. Brama significa gime, anhela. Como ese ciervo que está bramando, que está gimiendo, que está anhelando las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh mi Dios, mi alma. De la misma manera que este animal agonizando está buscando agua y gime y clama, así está mi alma buscando de ti, Señor. Así está mi alma sedienta, clamando por ti. El río representa al Espíritu Santo. En una ocasión, esto ya lo hablamos aquí una vez y tenemos una prédica entera única y exclusivamente hablando de esto, Pablo en tan solo un versículo explica la cualidad de cada parte de la Trinidad. Nosotros entendemos que Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos dioses tienes tú? ¿A cuántos dioses adoras tú? Un solo Dios. ¿Amén? ¿Alguien adora a dos dioses? A un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, no politeístas. Nosotros adoramos y creemos en un solo Dios. Pero ese único Dios se representa en tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso lo tenemos claro. Y Pablo nos dice en tan solo un versículo la cualidad de cada parte de la Trinidad. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Fíjate, está diciendo la mayor cualidad del Padre. ¿Cuál es la mayor cualidad del Padre? ¿Cuál es? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. El apóstol Juan se atrevió a decir que Dios no es que tenga amor, es que Dios es amor. La mayor cualidad, el mayor atributo de Dios, que tiene mucho, pero el mayor atributo del Padre es que Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el mayor atributo, la mayor cualidad de Cristo, de Jesús? La gracia. Por su gracia nosotros estamos aquí. Somos nosotros los que deberíamos haber ocupado ese lugar en la cruz, pero la gracia hizo que Él ocupara nuestro lugar. Es gracias a la gracia que nosotros estamos aquí. Y es la cualidad mayor que tiene Jesús, la gracia. Pero ¿cuál es la mayor cualidad del Espíritu Santo? ¿Cuál es el atributo del Espíritu Santo? La comunión. Este pasaje nos enseña que lo que más tenemos que cuidar con el Espíritu Santo, con el río de Dios, con el Espíritu Santo, es nuestra comunión con Él. Entendiendo esto, sé que esta introducción ha sido, aparte de larga, un poco aburrida quizá, pero era necesario poner estos cimientos para entender, para que no entiendan disparate ni piensen disparate, estos cimientos para ahora edificar algo muy interesante en el centro del mensaje.
que puedas entender lo que quiero compartir. En una sola frase lo vas a entender. Entendiendo esto, podríamos decir que el mensaje que Dios quiere transmitirle a Ezequiel para que Ezequiel transmita al pueblo judío y a la vez a nosotros, con esa visión del río que a medida que avanzaba crece más, es que nuestra relación con el Espíritu Santo, a medida que caminamos, a medida que avanzamos, debería ir creciendo más y más y más. Nuestra relación con Dios es gradual. Nuestra relación con Dios va de menos a más. No es de 0 a 100 en un segundo. Es de menos a más. Es gradual. Por ejemplo, los coches de Fórmula 1 tienen la capacidad de pasar, de estar quietos, estáticos, inmóviles, a en 2,8 segundos, es decir, 1, 2, 3, en este corto espacio de tiempo y quitándole una décima, a estar en 100 kilómetros por hora. El ser humano más rápido de la historia de la humanidad, el jamaicano que ustedes conocen, Usain Bolt, no sé si se pronuncia así, creo que sí, Usain Bolt. Este hombre ha batido todos los récords existentes. Ha conseguido correr 100 metros, que se dice pronto, 100 metros en 9 segundos 58. El animal más rápido sobre la tierra es el guepardo. Es increíble. Si tienes la oportunidad, mira vídeos de cómo despega ese animal, de cómo corre. Si lo ves en una cámara súper lenta, parece que se va a despedazar, parece que se va a partir por la mitad ese animal y corre, corre y corre, que llega incluso hasta los 120 kilómetros por hora. Más rápido que un coche. El objeto creado por el hombre que alcanza mayor velocidad es la sonda solar Parker, creada por la NASA, que alcanzó los 587.000 kilómetros por hora. Lo más rápido del universo, lo más rápido que existe es la luz, que sobrepasa la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es increíble. Por eso vemos primero el relámpago y luego se escucha el ruido, porque la luz va a una velocidad brutal, 300.000 kilómetros por segundo. Y podríamos estar aquí dando información, dando datos, podríamos estar toda la tarde hasta que se haga de día, otra vez, del día de mañana, dando datos de cosas rápidas, de las cosas más veloces, de los animales, que si el halcón es el ave más rápido, el barco, podríamos hablar de un montón de cosas que van a gran velocidad. Hay muchas cosas rápidas en este mundo. Este mundo todo lo quiere cada vez más rápido. Todo absolutamente. Yo quiero ya que cuando ponga el Netflix me ponga la película, que no salga el circulito este de leyenda. Lo quiero más rápido. Yo quiero tener más megas. Yo quiero que todo sea más rápido. Yo quiero rapidez, velocidad en las cosas. Pero hay algo dentro de este mundo inmerso en la prisa. Hay algo dentro de este veloz mundo que no se va a meter en nuestra prisa, y es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios requiere pasar tiempo. La comunión con el Espíritu Santo no pasa de 0 a 100 en un segundo. Requiere tiempo. Requiere dedicación. Nuestra relación con Dios está descrita en esta visión de Ezequiel. Este ángel, este varón, empieza a guiar a Ezequiel por las aguas que representan el Espíritu Santo. Y lo primero que hace es que ese espíritu, esas aguas llegan hasta los tobillos, dice el versículo 3. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Así es nuestro comenzar en Cristo. Nuestro comenzar en nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo. El agua es hasta los tobillos. Este hombre, fíjense, este varón no llevó a Ezequiel a lo profundo. Y quizá Ezequiel podría haber dicho: oye, pero ¿qué te pasa si yo sé nadar? Yo soy un excelente nadador, yo sé nadar en el Jordán, yo sé nadar en los mares, en los ríos, yo sé nadar, méteme al fondo. Pero este varón dijo: no, los primeros pasos se han de dar con el agua hasta los tobillos. Los tobillos es una etapa de mucha comodidad, de que no requiere prácticamente ningún esfuerzo por nuestra parte. Es más, el agua en los tobillos produce placer, ¿verdad? Estás en la piscina o estás en la playa o estás en un agua, ¿verdad? Y tienes mucho calor y dices: ay, me voy a refrescar, me voy a meter los piecitos en el agua, ¿verdad? O llegas del trabajo cansado, cansada, y los metes en un cubito con agua, ahí con hielo. Ay, es refrescante.
¿O no es verdad? Llega a ser incluso hasta placentero meter los pies en un poquito de agua hasta los tobillos. Cuando tú caminas por un agua por los tobillos, tú tienes el control de absolutamente todo. Nada ni nadie te va a poder tirar al suelo ni nada. Tú vas a poder caminar tranquilamente. Tienes el control de absolutamente todo. Así es nuestro comienzo en la iglesia, nuestro comienzo en el Señor. Pero este ángel siguió llevando a Ezequiel. Y el versículo 4 dice: y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. A medida que vamos creciendo, que va pasando el tiempo en el Señor, ya el agua nos tiene que cubrir más. Y dice este texto que ya el agua empieza a cubrir por las rodillas. ¿Saben lo que significa eso? Que ya requiere más esfuerzo. ¿Cuántos han caminado con el agua por las rodillas? ¿Alguien ha caminado por la playa? ¿Verdad? A los que tenemos los pies un poco planos, que no tenemos mucho puente, se te dice: no, lo bueno que puedes hacer es caminar sobre la arena del mar, lo bueno que puedes hacer es caminar sobre el agua con el agua por las rodillas. A los que tienen problemas en las piernas también, porque hay que ejercer mucha fuerza. Caminar por el agua por las rodillas requiere esfuerzo. En ese momento todavía tienes el control de tu cuerpo, pero ya vas perdiendo control. Porque aunque tengas el agua por aquí, si hay una pequeña marejada o un poco de mar de fondo, te puede tumbar. Ya el río empieza a tomar dominio sobre ti. Pero para mí las rodillas, el agua en las rodillas, representan el acto de doblegarse a Dios. Llega un momento que a medida que tú vas creciendo en el Señor, que a medida que pasa tiempo en la iglesia, o en el Señor, vamos a evitar la palabra iglesia, sino en el Señor, requiere que tú te vayas doblegando a Dios, que sometas tu voluntad a la voluntad de Dios, que a medida que vas avanzando en tu caminar con Cristo, tu voluntad se vaya cada vez rindiendo más al Señor. Lo que no puede ser es que pasen 3 meses, 5 meses, 10 meses. No quiero poner tiempo porque la Biblia no da tiempo. No puedes seguir pasando el tiempo y que no estés sometiendo tu vida, no estés rindiendo por completo tu voluntad al Señor. No podemos seguir avanzando, no podemos crecer, no podemos pretender avanzar si no estamos doblegando nuestra vida al Señor. En una ocasión Jesús cuenta una parábola y Él dice que el reino de los cielos es como el dueño de un campo que siembra una buena semilla, siembra trigo. Y ese dueño del campo representa al Padre, representa a Dios. Y dice que se va el dueño del campo y de repente en esa ausencia aparece el enemigo y siembra cizaña juntamente con el trigo. Y entonces cuando los siervos de ese campo ven que empieza a nacer, se tienen que dar cuenta de los tiempos verbales de esa parábola, empieza a nacer, dice: uy, están haciendo el trigo y la cizaña juntos. Así que los dueños de los jornaleros de ese campo van corriendo al dueño y le dicen: mira, que están haciendo también cizaña, la arrancamos, ¿verdad? Y para sorpresa de todo, el dueño que representa a Dios dice: no, déjala crecer, deja que crezca juntamente con el trigo. Y uno dice: ¿por qué? Bueno, Dios dice: porque al querer arrancar la cizaña, probablemente vas a arrancar también trigo. Espera, dice. Espera, que aún están haciendo. Pero en el tiempo de la siega, en el tiempo de recoger el fruto, ahí sí vamos a separar la cizaña. Y uno dice: ¿cómo? Bueno, yo te lo explico. El trigo y la cizaña cuando nacen son 2 espigas que son prácticamente iguales. Pero cuando el trigo crece y empieza a salir el fruto, el peso de ese fruto hace que las espigas se doblen, se inclinen, se dobleguen. Llega un momento, pasado unas semanas, un mes, 2 meses, que el fruto hace inclinarse a la buena semilla, doblegarse al trigo. Sin embargo, ahí está, la cizaña sigue recta, y vienen los vientos, y vienen los problemas, y vienen las circunstancias, y sigue recta, orgullosa para arriba. Y cuando todos los demás han doblegado, dice Dios: ahora sí se puede arrancar la cizaña. También las rodillas pudieran representar la vida de oración. Llega un momento en el Señor que tienes que tener un hábito de oración. Está bien que venga: oye, pastor, ¿puedes orar por mí? Con mucho gusto. Oye, fulano, mengano, ¿podrías orar por mí? Oye, ¿podrían estar orando por mí? Con mucho gusto. Pero llega un momento que tú tienes que doblar rodillas.
Llega un momento que eres tú el que tienes que inclinar tu vida, inclinar tus rodillas para orar. No podemos avanzar, no podemos crecer teniendo rodillas endebles. Por eso Isaías capítulo 35, verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Pero hay más, dice el Señor a Ezequiel. Y le lleva en el versículo 4 y dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Las aguas seguían cubriendo el cuerpo de Ezequiel. Y ya para este momento, ya aquí sí se requiere esfuerzos. Cuando tú caminas con las aguas sobre los lomos, sobre la cintura, ya no necesitas solo la fuerza de tus muslos, la fuerza de tus piernas, la fuerza del tren inferior de tu cuerpo, ya necesitas la fuerza de todo tu cuerpo. Impulsarte, meter hasta la fuerza de la espalda, meter la fuerza abdominal, meter incluso los brazos, ayudarte a caminar. Ya todo tu ser está implicado en seguir avanzando. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser implicado en el servicio a Dios. Ya no solamente tienes ahí una cosita que hacer, no, un pequeño esfuerzo, ya todo tu ser entregado a las cosas del Señor. Pero los lomos también en la Biblia representa el entendimiento, el conocimiento. De hecho hay un versículo que se viene a la mente que dice: ceñíos vuestros lomos de entendimiento. Cuando la Biblia habla de los lomos, está hablando del entendimiento. Pero no nos habla solo del entendimiento de la Biblia. No, yo conozco la Biblia, yo me la he leído 3 veces, sí, 10 veces, 20 veces me he leído yo la Biblia. Yo me sé 40 versículos, yo me sé 100 versículos. Bien, ¿sabes cuántos versículos me sé yo de memoria? ¿Cuántos? Digan un número, a ver. 5, un poquito más. ¿Cuántos me sé yo de memoria? 10. No me sé nada. Oh, pero ¿cómo va a ser eso? Si tú deberías de saberlo. No tengo esa capacidad. No tengo capacidad de retención. Y así de corto. Ustedes me ven a lo mejor y dicen: no, seguro que se sabe media Biblia de memoria. Falso. 10 versículos, entre ellos Juan 3:16, y los más básicos, de memoria me refiero. No tengo la capacidad de retención. Y algunos podrían decir: no, yo me sé no sé cuántos versículos de memoria. Vale, pero es que aquí no está hablando del conocimiento de la Biblia. No está hablando de que te sepas más o menos versículos de memoria. Está hablando de que si estás avanzando en el Señor, de que si quieres que las aguas ya te lleguen a los lomos. Segunda de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento en el Señor que tú tienes que conocer a Jesús. Que tú tienes que dar el fruto de conocer a nuestro Señor Jesucristo. No al Cristo que yo predico, no al Señor Jesucristo que se enseña desde aquí, que está bien, no al Cristo que cuando vas a un grupo de hogar se te enseña, se te predica, se te insta a creer en Él. Eso está maravilloso. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que tener una experiencia con Él. Porque está el Dios de Israel, pero está el Dios de Abraham, está el Dios de Jacob, está el Dios de Isaac. Está el Dios de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y es uno. Pero tú tienes que conocer a tu Dios. Tú tienes que conocer a Jesucristo. Y decir como Job dijo un día: de oídas te había escuchado, había oído hablar de ti, había oído enseñanzas tuyas, había oído predicaciones tuyas, pero ahora, dice Job, mis ojos te ven. Y eso debes hacerlo tú. Dejar de depender lo que aquí se enseña, que gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque esa palabra trae fe y edificación a tu vida, pero tienes que conocer a Jesús. Llega un momento que tú tienes que tener una experiencia con el Señor Jesucristo. Y no es un consejo, es una orden para que no estés ocioso, dice Pedro. Tienes que dar fruto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para evitar que pase lo que el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 5:12: porque debiendo ya ser maestros,
Después de tanto tiempo, oye, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor a los hebreos está enfadado porque decía, pero si ustedes, después de tanto tiempo, ya deberían de ser discipuladores, ya deberían de ser maestros, y todavía se os tiene que enseñar los rudimentos, los primeros pasos, el ABC del cristianismo. Lleva sus meses, 6 meses, 1 año, 10, 50 años, y todavía viene, es que fulanito me dijo, perdónalo. Todavía tienes necesidad de que se te enseñen los rudimentos. Como decía uno que presumía de llevar 30 años en el Señor, y me dijo, ya no voy más a tu iglesia. Digo, no es mi iglesia para empezar. Digo, ¿por qué? Porque tu mujer es una descarada, no me saludó. Digo, mi mujer no va atenta por la calle, mirando, mira, ella va en su mundo. Ah, pues no me saludó. Y se ofendió y no vino más a la iglesia. 30 años en la iglesia. Y se apartó porque Damaris no le saludó por la calle. 5 años en el Señor y, es que fulanito, es que vine, y es que fíjate, Carmen me dijo no sé qué. Perdónala, los rudimentos, en la base. Es que fíjate que estaba en mi casa y mi mujer me dijo, o mi esposo me dijo, perdónalo, deja pasar la ofensa. No puede ser que siendo maestro, que debiendo ser ya maestro, se te tenga que seguir enseñando los rudimentos de la palabra. Que pase el tiempo y sigas igual. Que sigas en lo mismo. Que no perdones, que te cueste lo básico. No estamos hablando de conocer hebreo, griego, de conocer las raíces. Son tonterías. Que por desgracia algunos nos tenemos que dedicar a eso. Son tonterías. Estamos hablando de los rudimentos. De la ayuda al necesitado, de darle la mano al caído. Y algunos tú los ves que pasan años y siguen en lo mismo. Tenemos que dejar de ser niños. Los biberones déjaselos para mi hija y para los bebés. Nosotros necesitamos comer alimento sólido de la palabra del Señor. Y por último dice Dios a Ezequiel, aún hay más. El versículo 5 dice, y era ya un río que yo no podía pasar, porque ya las aguas habían crecido tanto. Ya ese río había cogido tal profundidad que si yo quería seguir avanzando, fíjate lo que dice, ya tenía que pasar a nado. Antes, este ángel, este varón le llevaba, pero aquí parece que le hizo, es tu decisión. Y está Ezequiel frente a ese río y dice, si quiero seguir tengo que nadar. Ya nadie me va a llevar, nadie me va a arrastrar. Ya llega un momento que no se te tiene que decir, oye, vas a venir a la iglesia, oye, vas a hacer esto, oye, vas a hacer lo otro. Es una decisión tuya. Has tenido que crecer. Nadar en el río significa depender 100% de la gracia de Dios. Entregarte por completo, abandonarte por completo a la presencia del Señor. ¿En qué medida está tu relación con Dios? Piensa, ¿en qué medida está tu relación con Dios? ¿Estás con el agua en los tobillos todavía? ¿Estás chapoteando con el agua en los tobillos? ¿Estás cómodo, sin compromiso ninguno? Oye, pero a mí no me digan nada. Está bien. Pero hay más para ti. Hay más de Dios para ti, no te lo pierdas. ¿Eres el dominante de la relación con Dios? ¿Eres el que dice cómo, cuándo y dónde le sirves? ¿Eres el que agendas a Dios? No, yo decido. Tengo el control porque el agua solo está en los tobillos. O quizás ya has avanzado, has crecido, has madurado un poco y ya quizás se te estaban mojando las rodillas. Ya es verdad que se te ve algún esfuerzo para tu relación con Dios, pero sigues teniendo el control.
Sigues pensando que todavía tienes la libertad de decir hoy sí, mañana no. Ya tienes tu vida doblegada al Señor. Eres como ese trigo que el fruto del Espíritu le está haciendo doblegarse aunque no quiera. Estás sometiendo tu vida al Señor. O eres como la cizaña que todavía está recta para arriba. Así soy yo. Cizañoso. El fruto del Espíritu te tiene que hacer doblegarte, humillarte. El que se humilla, Dios lo exalta. Cuando dice amén. Quizás ya estás avanzando tanto, estás creciendo tanto, que ya el agua te llega por los lomos. Ya te estás rindiendo por completo al Señor y ya estás empezando a conocer de Jesús. Ya estás empezando a tener esas experiencias. Ya no solamente escuchas enseñanzas, ya estás enseñando a otros acerca de lo que Jesús está haciendo con tu vida. Conoces a Jesús. Conoces cómo Él obra, conoces cómo es Él. O quizás ya te has entregado al 100%, ya te has abandonado por completo al río de Dios. Tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, es gradual. Es de menos a más. Es como Proverbios dice, es como la luz del amanecer, es como la luz de la aurora, que sale poquito a poco, no tiene prisa, pero no tiene pausa. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y cada vez alumbra más, y cada vez alumbra más, hasta que el día es perfecto. El apóstol Juan explica esto en su primera carta, con otras palabras. Dice Juan capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hijitos, jóvenes, padres. Juan no se está refiriendo a la edad, se está refiriendo a la madurez. Y le dice, hijitos, tus pecados han sido perdonados. No has tenido que hacer nada, estás viviendo una vida cómoda. Cristo lo ha hecho todo por ti, le dice Juan. Jóvenes, os felicito, están venciendo al maligno. Ya cada vez están rindiendo más la vida al Señor. Ya están luchando con las tentaciones y están venciendo. Están venciendo al maligno. Padres, os escribo a vosotros porque conocéis a Dios. Ya ustedes conocen al Padre, ya ustedes conocen a Cristo. Ya han madurado. Aún el servicio es gradual. Antes lo hablábamos con los servidores. Aún nuestro servicio a Dios es como la luz de la aurora. Va creciendo, va en aumento. Pero también quiero decir algo para terminar. De la misma manera que en el mundo espiritual, para con Dios, nuestras relaciones de menos a más, así lo es con el pecado también. Atiendan, por favor. El pecado es un proceso, es gradual. No es de 0 a 100. Eso que nos han vendido de, ¿te enteraste? Fulanito cayó en pecado. ¿Cómo así? Dice los cristianos. ¿Cómo así? Si yo lo vi en el culto pasado y estaba bien. Sí, tú lo habías visto así, pero él lleva todo un proceso. Lleva toda una elaboración. Él empezó con lo poco y llegó a lo mucho. El que cae en pecado es porque ha tenido un proceso. Ha sido algo gradual. Quizás tú ves hoy en día un pecado que lo ves muy lejos y dices, nunca jamás caeré yo en eso. Gloria a Dios. Que pienses así, sigue pensando así, que nunca caerás en eso. Pero si no te cuidas, si no haces nada por no caer en eso, puedes quizás caer en eso. Recuerdo un joven una vez que los padres le tuvieron que llevar a Proyecto Hombre porque ya estaba tonteando con las drogas. Pequeñas cosas, pero estaba tonteando. Y la asistente social le dijo, ¿sabes que si sigues así puedes acabar siendo como fulano? Le dijo, una persona que estaba bastante mal, bastante
estaba bastante enganchada en ese entonces. Y este joven le dijo, no, jamás acabaré así porque yo solo estoy consumiendo esto. Y le dijo al asistente social, tienes razón. No todos los que toman eso acaban de esta manera, pero todos los que han acabado de esta manera han empezado tomando esto. Es un proceso. El pecado, Santiago lo explica como si fuera, perdón, no quiero sonar grosero, pero es como una relación sexual. Dice Santiago capítulo 5, capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, atracción, es seducido, hay una seducción. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Te das cuenta? Es como un ejemplo. Voy a coger a ustedes dos ejemplos. Está Steven, está Mónica. Ellos llevan muchísimo tiempo juntos. ¿Cuántos años? 19. Imagínense, toda una vida. Pero hace quizás 20, 25 años se conocían ustedes. Ni se conocían. Por la mente de Steven ni pasaba por la cabeza que iba a acabar con una muchacha llamada Mónica. Y Mónica menos pensaba que iba a acabar con un muchacho llamado Steven. No se les pasaba ni por la mente. Y quizá un día se vieron, pero dijeron, una persona, un amigo, pero jamás acabaré yo con esta persona. Pero un día quizá, no sé cómo fue la relación, después nos pueden contar y nos ponemos al día. Pero quizá seguramente empezó con una mirada. Yo me voy más por el lado de que Steven la quiso conquistar a ella. Ella se hacía la duda. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Y quizá empezaron a ver unas miradas, unos tonteos. Quizá él fue de atrevido y le dijo cualquier cosa. No había WhatsApp en aquel entonces, hace 19 años, pero le dijo y le cayó en gracia, le sacó una sonrisa, qué sé yo, y consiguió una cita. Y se cayó en grande 2 citas, y 3 citas, y X citas, la que quiera que sea. Y llegó el día, no sé cuándo, tuvieron una relación. Y nace la preciosa hija que tienen, y luego tienen otra relación, nace el precioso hijo que tienen. Y eso es ahora, pero hace tiempo ellos decían, no, yo jamás estaría con Mónica, yo jamás estaría con Steven. Pero no frenaron una atracción, una seducción, que es lo que dice Santiago, y acabaron teniendo fruto. Así es el pecado. Poco a poco. El pecado hay que ponerle freno. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para ponerle freno a eso? ¿Qué estás haciendo para que tu relación con Dios crezca? Dios le dice a Ezequiel, dile a mi pueblo que crezca. Ezequiel, te voy a enseñar una visión para que le transmitas a mí que madure, que crezca, que es hora de crecer, que es hora de avanzar. Ezequiel probablemente hubiera dicho, pero ¿cómo es eso? Estén atentos a mí, por favor. Pero ¿cómo es eso? Si este pueblo judío es conocedor de ti, de toda la palabra, y Dios le dice, Ezequiel, dile al pueblo que madure. Dile a mi pueblo que avance porque hay más. Que avance en el Espíritu porque hay más. Que no se conforme con el agua por los tobillos. Que no se conforme con el agua por las rodillas. Que no se conforme con el agua por los lomos. Hay más. Ezequiel, por favor, díselo a mi pueblo. Hay más. Esto es gradual. El Espíritu no se da con medida. La medida y el límite lo pones tú, Ezequiel. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay más. Se puede seguir creciendo, se puede seguir avanzando. Se debe seguir creciendo, se debe seguir avanzando. Hay más. Ezequiel, dile a mi pueblo que
que debiendo ya ser maestros siguen siendo infantiles. Por favor, Ezequiel, dile a mi pueblo que crezca. Hay más. Hay más. Si sigues caminando, hay más. Hay más de lo que tú mismo piensas. Hay cosas que ni siquiera tu ojo ha visto, tu oído ha escuchado. Hay cosas que ni siquiera han subido a tu imaginación, que Dios tiene preparado para ti. Hay más. Hay más de Dios para ti. Pero debes crecer, debes avanzar. Debes ser como ese trigo que se humilla delante de Dios, que se doblega delante de Dios. Debe ser como Ezequiel, que cuando vio el río, él se abandonó al río de Dios y lo cruzó a nado. Hay más. Hay más de Dios para ti. Precioso Jesús. Precioso, precioso Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de ser adorado, Señor. Bendito Maestro. Vamos a cantarle: Dios de mi corazón. Tú eres el Dios de mi corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle con todo nuestro ser. Vamos a adorarle al Señor con todo nuestro ser y vamos a decirle: Dios de mi corazón. Tú eres el Dios de mi corazón. Porque en ti, solamente en ti, he encontrado salvación, Señor. Levanta tu voz y dile: tu gloria y majestad. Gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Quiero siempre contemplar. Dile fuerte que se escuche: tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Y mi eterna canción. Todo dentro de mí. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Precioso. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, Dios incomparable. Eres. Nunca me separaré, dime. Nunca me separaré de ti, Jesús. De tu gran amor. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Mi Salvador. Precioso, precioso. Precioso, eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador, Jesús. Dios de mi corazón, dime. Dios de mi corazón. Tu gloria y majestad. Tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, Jesús. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior. Todo mi interior es cautivado por. Levanta tus manos y dile fuerte al Señor: eres Dios eterno para mí, eres Dios eterno.
la iglesia